Hoy quiero hablarte de cómo ponerle precio a tus trabajos de video. Creo que este es un gran problema que tenemos la mayoría de los que trabajamos en este mundo audiovisual. Puede ser en el mundo del video, puede ser en el mundo de la fotografía, en el mundo del diseño gráfico, creo que también pasa, pero especialmente hoy voy a tocar el mundo de en la parte de videografía, que es como mi especialidad. Así que, pues nada, con todos los años que llevo de experiencia, he trabajado viendo mentores, viendo gente que ya ha pasado por aquí. He trabajado una fórmula que a mí últimamente y desde hace un par de años me funciona súper, súper bien y se me hace muy fácil y rápido ponerle precio a mis trabajos. De video principalmente, también lo uso cuando hago algunas sesiones de fotografía, pero principalmente, como les dije, hoy vamos a enfocarnos en el área de videos. Esta fórmula para mí tiene dos cosas que son dos pilares fundamentales para ponerle el precio a tus trabajos de video. La primera es preguntar. Sí, sé que suena quizás un poquito básico y tú dirás, bueno, preguntar. Pero sí, para mí lo principal a la hora de que alguien me pide una cotización de un trabajo de video, lo primero que hago es hacerle muchas preguntas a ese posible cliente. ¿Por qué? Porque resulta que, y esto lo voy a poner como ejemplo, yo hace muchos años tenía como precios muy fijos por cosas. Por ejemplo, un videoclip musical tenía como un precio muy estándar, muy fijo ya. Como, bueno, cobro por un videoclip musical, voy a poner un ejemplo, un número X, 100 euros, por poner un ejemplo. Y entonces, ¿cuánto cobras tú por un videoclip musical? Y yo decía, bueno, 100 euros. Ok, vamos. Y cuando iba al rodaje, me encontraba con sorpresas y muchas veces salía en pérdida, la mayoría, diría yo. Y era como siempre frustrante porque decía, uff, o sea, esto es complicado. Porque de repente decían, ok, pero es que yo quiero dos modelos. Y ok, y puede pasar dos escenarios. Uno, que el cliente, que tú le digas al cliente, ok, hay que pagarlo, hay que contratar a una cliente y tal. Y puede que el cliente no se lo tome tan a bien. En cierta parte tiene razón porque no se lo especificaste al principio. Y en otra parte, el otro escenario es que tú tengas que pagar todo de tu bolsillo lo que el cliente vaya pidiendo y pidiendo y pidiendo y al final sales en pérdida. Entonces, por eso lo primordial de cada vez que te llegue un cliente es preguntar. Eh, ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, pongo el mismo caso de un videoclip musical. Cuando un cliente llega a pedirte un videoclip musical, lo primero que debes es empezar a hacer preguntas. Ok, genial, vamos a trabajar juntos. ¿Qué quieres tú en tu video musical? Entonces, ok, no, mira, yo quiero un video en la playa, por ejemplo. Ok. ¿Y en esa playa quieres tener modelos? Ok. Sí, no. Sí, sí quiero tener modelos. Ok, ¿qué quieres? ¿Quieres hacer como una especie de fiesta o con un par de modelos, dos, tres modelos, está bien? No, dos, tres modelos, ok, me está bien. Ok, perfecto. En esa playa, ¿quieres solo grabar en la playa o quieres usar otra locación? No, con la playa estoy bien. Ok, entonces ya sabes, ya vas viendo que no, por ejemplo, ya no tienes que alquilar un espacio más o conseguirte otro spot y tú dices, ok, ya, por este lado lo tengo ya cerrado el tema de las locaciones. Ok, ya no necesito más locaciones. Tema de modelos, 3 con 3 está bien. Ok, ya sé que tengo que presupuestar para contratar 3 modelos y no quizás 20 o 30 para hacer una fiesta, una playa, ¿sabes? ¿Quieres tener coches? ¿Quieres hacer algo muy chill como en la playa? Par de tomas y ya. Y así vas preguntando y preguntando y preguntando. Y cuando haces una cantidad suficiente de preguntas, esto lo tienes que dominar muy bien tu área porque para estas preguntas sí que debes saber qué vas a hacer. Por ejemplo, un videoclip musical, hay ciertas cosas que son como estándar que si la locación, las modelos, estoy poniendo ejemplos porque puede variar mucho, pero más o menos siempre va en que si, ok, ¿qué locaciones quieres usar? ¿Quieres estar tú? ¿Quieres modelos? ¿Quieres, no sé, si es un video urbano, por ejemplo, quieres meter coches? ¿Quieres usar una discoteca? Y hay ciertas cosas que son como estándares y ya tú sabes que, ok, voy a preguntar estas cosas y así sé si las voy a necesitar en el video o no. Entonces empiezas a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar y cuando haces muchas preguntas, sin tampoco molestar al cliente tanto, pero sí las preguntas necesarias, te vas a dar cuenta que necesitas, ok, necesito un spot de un bar y necesito 3 modelos que van a estar o 3 actores para que hagan el storytelling y necesito alquilar 2 coches que son los que van a complementar la historia porque en esos coches llegan las personas y tal. Y ahí en base a eso,
ya tienes armado todo lo que necesitas para tu rodaje. Bien sea un videoclip musical, puede ser un spot publicitario, puede ser, no sé, un documental, cualquier área de lo que vayas a hacer en el mundo del video. Entonces ya tienes, una vez que hayas preguntado, ya tienes todo lo necesario para saber qué es lo que va a requerir tu rodaje. Ok, ese es uno de los pilares fundamentales. Preguntar para saber todo lo que va a requerir tu rodaje y no suponer. Porque cuando tú supones, tienes los dos problemas que te dije. Una, o tienes pérdidas o tienes problemas con el cliente por mala comunicación. Eso sí o sí te va a pasar. Te lo digo por experiencia. Y el segundo pilar fundamental es tener un precio de tu hora de trabajo. Eso, tener un precio de tu hora de trabajo. Esto va a depender mucho de tu país, de dónde vivas, de eso principalmente, de la economía local en el punto geográfico donde estés. Y lo otro ya es un poco más subjetivo porque empieza de que si los equipos que usas, tu experiencia como profesional en el mundo del que te especialices, por ejemplo, bodas o videos musicales o documentales. Entonces, tienes que ver cuál es tu precio de tu trabajo por hora. ¿Por qué? Ya vas a ver cómo se enlazan estas dos cosas. Ok, lo primero es definir eso. Puedes empezar a ver, no sé, hay gente que lo calcula, voy a poner un ejemplo, pero hay gente que lo calcula, por ejemplo, yo vivo en, no sé, voy a poner números, en España y el sueldo mínimo es 1.180 euros, un sueldo mínimo que son 40 horas y tal. Entonces la gente dice, bueno, tal, voy a calcular ese precio y mi hora es, por número X, 10 euros mi hora de trabajo, por poner un ejemplo, ¿no? Esto es muy subjetivo, varía mucho. Yo he visto precios de horas en una hora 200 euros, he visto precios de una hora en 5 euros, en 100, en 80. Depende mucho, la verdad varía mucho, hay un baremo muy grande en este mundo. Pero bueno, X. Entonces, pilares fundamentales. Preguntar para saber todo lo que necesitas en tu rodaje y el otro pilar es el precio de tu trabajo por hora. ¿Cómo se enlazan estos dos pilares fundamentales para mí? Que cuando ya has preguntado todo lo que necesitas para tu rodaje y sabes todo lo que va a requerir, ya tienes unas horas de trabajo que te va a arrojar estas preguntas que hiciste. Si, por ejemplo, hiciste unas preguntas, y vuelvo al mismo ejemplo, un videoclip en la playa con dos modelos, y el cliente solamente quiere eso, un video en la playa con dos modelos y que hagas 4 tiros de planos. Plano abierto, plano detalle, plano medio, X. Ok, ¿cuánto me va a tardar a mí hacer esos 4 planos en una playa, en solo una playa y con dos modelos? Ok, eso me va a tirar porque, no sé, porque es un visualizer, por poner un ejemplo. Eso me va a ocupar, entre que hacemos un pequeño descanso y tal, eso me va a ocupar 2 horas, por ejemplo. Ok, ya tengo el tiempo con las preguntas que hice, ya tengo cuánto más o menos voy a tardar en ese rodaje. Hay gente que pone una hora de más por si acaso algún error, o hay gente que lo pone justo, X. Ahí va un poco a tu gusto. Pero, por ejemplo, ya tienes que ese rodaje va a durar 2 horas. Y, por otro lado, ya tienes el precio de lo que vale tu hora de trabajo. Y ahí es donde se enlaza esto. Ok, tú dices, bueno, este es un videoclip, vamos a poner esto, un videoclip sencillo, cuatro tirajes de plano, una sola locación, 2 modelos. En eso en 2 horas lo puedo hacer y mi hora de trabajo vale 50 euros, por poner un ejemplo. Ok, entonces solamente ir a rodar eso me va a costar, solamente ir a rodarlo me va a costar 100 euros, ¿sabes? Entonces ahí ya se enlazan estos dos pilares fundamentales. Y luego viene, ok, pero tú me dirás, ok, pero eso es solamente el rodaje. Pasa lo mismo con la edición. Si ya tú has hecho todas las preguntas necesarias y de lo que quería el cliente, vas a saber qué va a llevar en edición. Si, por ejemplo, el cliente te dijo, ok, yo quiero ese videoclip en la playa con 2 modelos, pero de repente quiero que en el cielo vaya cayendo, no sé, un meteorito, por poner un ejemplo. O que del agua de repente salten delfines. Ok, entonces ya tú sabes que para ese video necesitas sí o sí VFX. Bien sea que lo contrates externamente o que tú también lo hagas. Entonces, si lo haces tú, por ejemplo, hay gente que es editor y trabaja con After Effects, por ejemplo, y entonces tú puedes hacer esa misma edición y tú dices, ok, si necesito hacer que unos delfines salgan del agua, ¿cuánto más o menos tardo yo en haciendo esto? Ok, me puedo tardar 3 horas en hacer, no sé, la rotoscopia y tal, todo lo que conlleva eso.
Y entonces, esas 3 horas, ya tú sabes, con tu precio de tu hora de trabajo, cuánto va a costar, más la edición total del video. Entonces, un poco en resumen es, si ya tienes todas las preguntas, vas a saber cuántas horas de rodaje vas a tener y cuánto te va a costar solamente el rodaje, y lo mismo pasa con la edición. Hiciste el rodaje y ya tú sabes que esa edición te va a llevar, por ejemplo, 10 horas de edición, por ejemplo. Estas horas a veces no tienen que ser continuas, tú puedes parar, hacer una pequeña pausa, sigue para tu salud y sigues luego. Pero ya tienes 10 horas de edición, entonces si tienes un precio por edición, hay gente que maneja el mismo precio tanto de grabación como edición, el mismo precio, y hay gente que tiene un precio aparte de edición, cobro esto, y de grabación, cobro esto. Entonces, eso, tienes precio de grabación, de lo que preguntaste, y tienes el precio de la edición. Y ahí ya puedes tener fácilmente un precio final y pasarle presupuesto al cliente. Esto la verdad es una fórmula que funciona muy, muy bien. A mí me ha funcionado muchísimo en los últimos años. Cada vez trato de mejorarla más porque uno nunca sabe todo. Hay producciones cada vez a veces más grandes que necesitan más cosas o cosas que nunca has trabajado en esa área. Y entonces, bueno, siempre voy aprendiendo, puliendo algunas cositas porque, como todo, siempre puede ser que me equivoque en algún cálculo, algo, de repente salió algo, un hospedaje, un Uber a medianoche porque el rodaje se estiró y bueno, ¿sabes? Entonces, ahí vas ya tú también puliendo y quizás puedes ya empezar a meter algún tema de precio por algún imprevisto, pero bueno, ya eso lo vas adquiriendo con el tiempo, esa experiencia, pero principalmente precio de hora de trabajo y preguntar todo lo necesario para saber qué es lo que conlleva y pasar una propuesta que realmente no te vayas en pérdida, porque si no, créeme que es muy frustrante y vas a pensar que este mundo es muy bonito y tal, pero no se puede vivir de él. Y te digo, según mi experiencia, que sí se puede vivir de él y se puede vivir bien siempre que llevemos todo organizado y hacer las preguntas correspondientes. Así que, pues nada, espero que les haya servido este video, familia. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video.